Então, ok. Recording in progress. Ok. Entonces, ustedes pueden hablar conmigo. No necesitan escribir en el chat. Pueden hacer preguntas en cualquier momento. Y solo tengo que poner esto en full screen ahora. ¿Cómo hacer? F5? No. View. Full screen. Ahora sí. Entonces, como hoy es una clase de paro y como estaba viendo las resoluciones de ustedes de la P3 del control 2 y vi que muchos de ustedes no lograron hacer nada de la P3 o hicieron poco. Entonces, yo pensé que sería bueno como hablar de la P3 y yo voy a ser la solución de la P3 de 5 modos distintos. Entonces, nós vamos resolver la P3 de 5 modos distintos y la idea es la idea es que el quinto modo es más común para como practicar otras cosas. Entonces, por favor, me digan lo que están, si la clase está buena o no, para que yo pueda adaptar todo eso, si tiene alguna cosa errada. Cierto, entonces vamos a empezar. Entonces, de la P3 del control 2, ¿cierto? ¿Se ve bien? Perdón. Ah, qué cosa, no debía ter mexido en nada. Tá, ok. La P3 del control 2. Y bueno, ustedes se recuerdan que bueno, en la P3 lo que tenía que hacer era, tenía una función de Gibbs, de PIT, que se escribía como RT ln de A P sobre RT a 5 medios, ¿esto? ¿Cierto? Donde este P es una cosa como P sobre N, ¿cierto? No es la presión o dividida por número de partículas o por número de mol. Se preguntaba en A la... una cosa, antes de que sigas. ¿Sí? No sé si vas a poder arreglar esto porque el video se ve al revés, como en espejo. Ah, sí, esto pasa siempre. Pero este es fácil de... Yo tengo que hacer esto. Ahora sí ve bien, ¿cierto? Sí, ahí súper bien. Gracias. Sí, esto siempre pasa que como para ustedes ven el reverso de que yo veo en la pantalla. Cierto. Entonces, era esto. Entonces, en la A quería saber cuál es la capacidad de... ¿cómo se dice? Capacidad de calorífica a presión constante. En B, la relación entre V, T y P. Y en C, ¿cuál es la sustancia? El número de moles. Y si es mono o poliatómico. ¿Cierto? Entonces, este era la... ¿Ustedes pueden leer esto? ¿Está bueno? Sí, súper bien. Ok. Entonces, era esta la cosa toda. Y entonces, esta es la P3.
Bueno, creo que muchos de ustedes no sabían lo que hacer. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es que esto acá es uno de los potenciales termodinámicos, ¿cierto? Que es el Gibbs, que es la energía libre. Ujú. Entonces, esto acá es como una ecuación de energía, ¿cierto? Y nosotros sabemos que se puede como encontrar una ecuación de estado a partir de la ecuación de energías, dos potenciales termodinámicos, usando todas estas relaciones que el profe vio en clase con ustedes, que como son las relaciones de Maxwell, cosas así, ¿cierto? Entonces, en la B, por ejemplo, cuando dice que quiere saber la relación en el VTP, quiere saber cuál es la ecuación de estado. Y es por eso que en la C se pregunta cuál es la sustancia. Porque una vez que nosotros tenemos la ecuación de estado, nosotros sabemos cuál es la sustancia, ¿cierto? No sé si ustedes se recuerdan del gas ideal y del gas de Van der Waals, que las ecuaciones de estado son distintas, exactamente por ser distintas que son sustancias distintas, diferentes, ¿cierto? Y después tendría que como analizar el número de moles de esta relación de estado y también encontrar cuál es, si es mono o poliatómico. Entonces, vamos a hacer este problema de 5 modos distintos. Entonces, el primer modo es que, y así, ni todos estos modos sería como hacer todo el problema. Buenas noches, Seba. Mucho, bienvenido. Estamos haciendo la P3 del control 2 y vamos a hacer, salió, bueno. Entonces, la idea sería que como hacer de 5 modos con estudiantes que saben cosas distintas, ¿cierto? XD, ya. Vamos, entonces, modo 1. Este es el modo más overpowered, que es el modo donde yo conozco todas las ecuaciones. Así que yo conozco todas las ecuaciones de termodinámica y sé cómo usarlas. Entonces, para hacer esto, simplemente tengo que aplicar. Entonces, uno sabe que Cp se escribe como menos T del 2G del T2 para presión constante, ¿cierto? Ya puede realizar A, porque yo conozco esa ecuación. En los otros modos de resolución vamos como ver otras cosas, pero la idea es que para mostrar que es simple, una vez que yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué esta relación es buena? Porque, bueno, quiero saber Cp, necesito de una ecuación que tenga la potencial de Gibbs, que es la cosa que conozco, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo sé esto, tengo que hacer esta derivada. Entonces, para mí, para hacer derivadas, gosto de cómo hacer por en separado. Entonces, del T, P constante, del T a P constante, ¿cierto? De G, y yo voy a reescribir G para ficar más simples, como un RT, Ln de AP sobre R5 medios menos 5 medios de Ln de T. ¿Cierto? ¿Todo bien? Solo usé la propiedad de los logaritmos. ¿Por qué? Porque quiero como ver que esto todo es una constante. Entonces, en la derivada va a ser cancelar y esto acá es la derivada. Entonces, es fácil hacer esta derivada. Entonces, acá tenemos una cosa que depende de la temperatura y otra cosa. Entonces, es la derivada del primero veces el segundo, más más el primero veces la derivada del segundo. Entonces, vamos a encontrar que Cp es menos T del T a presión constante, R, Ln de toda esta cosa acá, ¿cierto?
A, P, RT en las 5 medios, más el primero, vezes a derivada del segundo, que va a ser menos 5 medios de RT sobre T. Cancela, cancela. Ahora, esto acá es una constante, ¿cierto? Y acá tenemos que hacer la misma derivada en tiempo, pero es la misma cosa, va a ser menos 5 medios 1 sobre T, acá, ¿cierto? Veces R, y así, si hacemos la derivada y multiplicamos por menos T, vamos a ter menos TR veces menos 5 medios de 1 sobre T, de 5 medios de R, ¿cierto? Entonces encontramos CP. Ahora, para B. Bueno, B quiere una relación entre VT y P. Y como en este modo de resolución nosotros somos personas que conocemos todas las ecuaciones, entonces nosotros vamos a ver que el volumen es igual a la derivada de la función de Gibbs en relación a presión para T y N, ¿cierto? Ahora, entonces la única cosa que tenemos que hacer es derivar esto en relación a función de Gibbs en relación a P. El único problema acá es que esta ecuación, el P es grande, y acá tenemos como el P sobre N. Pero lo único que tenemos que hacer es como hacer con que produzca este P sobre N. Podemos escribir esto como del P de Tn RT Ln de A P sobre N, R nas 5 medios, T nas 5 medios, ¿cierto? Y mira que todo esto son constantes, ¿cierto? Y la única cosa acá es P. Entonces podemos escribir esto como Ln de constantes más P, que va a ser 0, así como hicimos acá, ¿ok? Y esto simplemente va a ser, bueno, puedo escribir, es Ln de T del P de Ln de constantes más Ln de P. Entonces, esto va a 0, esto va a 1 sobre P, y digamos que V va a ser RT sobre P, y esto es P veces V igual a RT. Ahora, llegamos en una ecuación de estado, y la pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de sustancia es esta? ¿Ustedes saben decir? Ah. No. Entonces, ¿qué sustancia es esta? Si quiere como hablar, no sé quién escribió en el chat, sería mejor. Estoy con... Es como un gas ideal, ¿o no? Sí, es como un gas ideal, pero mira que lo que está pasando es que para ser un gas ideal, esto tendría que ser PV igual a nRT. Entonces nosotros vemos que es un gas ideal con 1 mol. Entonces el N es igual a 1, entonces es un gas ideal, y nosotros ya sabemos que la cantidad de moles es N, entonces sabemos cuál es la sustancia, sabemos el número de moles, y ahora tenemos que saber si es mono o poliatómico. ¿Cierto? Ahora, ok, entonces, estamos na P3, modo 1, página 2, poner esto acá. Pero ahora una idea matemática, porque lo que nosotros hicimos fue hacer que V es de G del P, ¿cierto? Pero teníamos que nuestro G era un G de T y P
chico, ¿cierto? Lo que nosotros hicimos fue como pasar esto para un G de T, P y N, ¿cierto? Que es lo que hicimos acá. Ahora, una cosa que se podría hacer equivalente, si ustedes no quieren hacer esto, es, y esto para T y N constante, como escribir así. Se puede escribir esto como del G, del P. Ahora, yo puedo poner como N acá, N sobre N, ¿cierto? Entonces, N sobre N es igual a 1. Recordando que estamos haciendo esto para temperatura y N constante, ¿cierto? Entonces, como N es una constante, yo puedo pasar un de los N acá adentro, ¿cierto? Y el otro puedo enviar para, paso a hacer así y esto así, ¿cierto? Así voy a tener que NV es igual del G del P sobre N para T y N constante. Entonces estoy derivando ahora la función de Gibbs en relación a P sobre N. Y esto es la función del Gibbs derivada en relación a P de N. ¿Comprende la diferencia? Que si nosotros queremos pasar esta relación para P chico, tenemos que tener un N acá y acá está la demostración. Pero mira que el resultado va a ser la misma cosa, porque ahora vamos a hacer vamos a derivar G, la función de Gibbs, en relación a P, chico, ¿cierto? Pero es la misma cosa acá, porque la única cosa que no es constante P, entonces esto va a ser 1 sobre P, y lo que nosotros vamos a tener es NV igual a RT sobre P, o P chico, ¿cierto? Que derivamos, va a ser 1 sobre P chico, pero nosotros sabemos que P chico es RT P sobre N, ¿cierto? Y esto es NRT sobre P. Y ahora se puede como cancelar acá y acá, y llegamos al mismo resultado, que V es RT sobre P, o que PV es igual a RT. Entonces, esto yo hice só para que a veces se puede se confundir cómo tiene que ser la derivada, pero estoy mostrando que es la misma cosa. Y ahora el punto C. Entonces, nosotros sabemos que es un gas ideal, que tiene 1 mol. Y ahora, ¿cómo que encontramos si es monoatómico o diatómico o lo que sea? Entonces, una vez que nosotros sabemos que es... nosotros sabemos todas las relaciones, entonces nosotros sabemos que para el gas ideal, CV es CP menos R. Entonces, esto es 5 medios de R menos 2 sobre 2R, que es 3 medios de R. Y nosotros sabemos que esto es un monoatómico. Bueno, entonces ahora está listo. Entonces, ustedes, como saben todas las ecuaciones, entonces sería fácil resolver este problema. Y un paréntesis acá, porque ustedes podrían no saber que esto es cierto. Entonces, ese paréntesis es que si es gas ideal, que nos vimos que es un gas ideal, entonces, ¿cuál es la ecuación de energía? Que E es F medios de nRT, ¿cierto? En nuestro caso, el N es igual a 1, ¿ok? Pero, y nosotros sabemos que CV es del E del T, a V y N, que se sabe esto. Entonces, y si N es igual a 1 mol,
mol. Entonces, vamos a encontrar que CV es del T de F medios de RT, ¿cierto? Y esto va a ser F sobre 2R. Y F es los grados de libertad. Así, si nosotros comparamos estrella con 2 estrellas, vamos a llegar que F es igual a 3 y estos son 3 grados de libertad. Y nosotros sabemos que esto es monoatómico. Porque si ustedes se recuerdan de las definiciones de grado de libertad, es cuántas como configuraciones espaciales distintas puede tener una partícula. Entonces, si es monoatómico, nosotros podemos tener X, Y y Z, ¿cierto? Si es diatómico, nosotros podemos tener X, Y, Z, más una rotación así y más una rotación así. Entonces, es por esto que 3 grados de libertad es monoatómico y por esto que se ve 3 medios es igual a monoatómico. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, yo tengo Sí, por favor. una pregunta. Eso de P igual a P partido por N, ¿de dónde sale? ¿Cómo? Eso de el P chico igual al P mayúscula sobre N. Entonces, esta es una manera que se puede escribir las cantidades físicas, termodinámicas, que se puede escribir una cosa como P chico o un P molar como P sobre N. Es solo una manera más como conveniente de escribir para casos donde queremos como trabajar con una cosa que sea como independiente del número de moles, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todas las como definiciones de S chico, todo se puede escribir como V chico, S chico, P chico, todo que es S dividido por N, V dividido por N, que es como la definición de estas cantidades por número de partículas o número de moles. ¿Cierto? ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. ¿Cierto? Y yo que la cosa que hice acá es para mostrar que no es una cosa tan misteriosa que se puede como trabajar con esto. ¿Cierto? Entonces, este es el modo 1 resuelto. Entonces, ahora la P3, el modo 2. Ahora el modo 2 es un poco distinto y más real. El modo 2 es solo conozco las ecuaciones del formulario. ¿Cierto? Entonces es como ustedes en el control. Ustedes solo tienen las ecuaciones del formulario, ¿cierto? Entonces, si podemos del formulario, así que la clase de hoy ustedes tienen que pensar que es como del inicio al fin es una clase só, que es como para mostrar ideas para ustedes, ¿cierto? Entonces ahora vamos para el modo 2. Entonces ustedes se recuerdan del formulario, es muy grande, tenía como muchas ecuaciones. Una cosa que puede ser malo es como no saber lo que hacer con estas ecuaciones. Pero vamos a resolver ahora solo con las ecuaciones del formulario. Entonces, del formulario, ustedes pueden ver que CP se puede escribir T del S del T a P constante, ¿cierto? Pero el problema es que nosotros tenemos la función de Gibbs. Y en el formulario no tiene una relación de CP para la función de Gibbs, pero nosotros tenemos que la diferencial de la función de Gibbs del formulario es V de P menos S de T,
¿cierto? Y esto acá voy a llamar de cuadrado estrella. También tenemos el formulario que para un gas ideal, que PV es igual a nRT, que CP menos CV es igual a R, y que CV es igual a 3 medios de R. ¿Ok? Y que esto, esto por un gas monoatómico. ¿Cierto? Entonces, esto ustedes tienen del formulario. Entonces, ¿cuál es la idea para hacer ahora? Sería, por ejemplo, en A, lo que nosotros vemos es que de estrella se puede tirar que la derivada de la función de la energía libre de Gibbs en relación a la temperatura para presión constante, ¿cierto? Es menos S, ¿cierto? ¿Comprendieron esto acá? Lo que hice. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. sí. ¿Cierto? Porque como si la presión es constante, entonces es solo menos S de T, entonces derivada en temperatura, menos S. Y así nosotros podemos combinar esto con esto y llegamos que CP es T del T a P constante de menos la derivada en función de Gibbs de T a P constante. Y llegamos a la ecuación que usamos en el modo 1. ¿Cierto? Y ahora, la misma cosa que el modo 1, no voy a hacer nuevamente, pero acá mostrando cómo se podría llegar en esto con las ecuaciones del formulario. En B, nuevamente, usando la ecuación del formulario, entonces D está acá, nosotros podemos ver entonces que queremos una relación entre volumen, presión y temperatura. Y tenemos la función de Gibbs. Entonces vemos acá que, por ejemplo, bueno, entonces para temperatura fija, la derivada de la presión va a ser, la derivada en relación a la presión va a ser el volumen, ¿cierto? Entonces de acá podemos escribir que, podemos ver que del G del P para temperatura fija va a ser igual a V, y llegamos a la ecuación que usamos en el modo 1. Entonces acá nuevamente, modo 1, ¿cierto? Y ahora en C, bueno, es exactamente igual a que hicimos el modo 1, ¿cierto? Entonces, esta acá sería como la resolución usando el formulario, si ustedes saben cómo usar. Bueno, entonces esta acá sería probablemente la resolución más habitual, más normal. ¿Comprendieron la diferencia entre el modo 1 y el modo 2? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es que estamos yendo en direcciones cada vez que tenemos menos ecuaciones, que tenemos menos formulario, ¿cierto? Y vamos a ver lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ahora vamos para una situación que son de las personas que no tienen formulario y no sabe nada. Así que no. Entonces, la P3, modo 3. Y esta es la página 4. Entonces, este modo 3 no tengo formulario, o estoy tan estoy con tanto miedo que no sé cómo usar el formulario y no sé nada de termodinámica. Sí, no sé absolutamente nada. ¿Ok? Pero yo sé análisis dimensional. Así, este modo es para mostrar que mismo si ustedes no saben nada, como es física, las cosas tienen dimensiones, entonces ustedes pueden como tentar sacar unas puntajes extras, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir con análisis dimensional, la única cosa que ustedes saben en este modo es que tiene una función que es la energía libre de Gibbs, que se escribe como RT
ln de A, este P chico, RT, en los 5 medios. Y ustedes no saben nada más. Pero mira que tiene un ln acá. Y sí es una cosa física, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un ln de A sobre B, y yo sé que la unidades de A, por ejemplo, entonces un ejemplo, es igual a metro cuadrado. ¿Cuáles son las unidades de B? ¿Ustedes saben esto? Si estamos haciendo un logaritmo de dos cantidades físicas, Metro cuadrado también. Porque tiene no que puede ser haber un... esto. Tiene que ser iguales porque el argumento del logaritmo tiene que ser adimensional. Porque esto tiene que ser adimensional. ¿Cierto? O sea, nosotros podríamos así reescribir esta función de P y T, que nosotros no sabemos nada, pero sabemos que podemos reescribir esto como un ln de un P sobre un P0, que tiene que tener las mismas dimensiones, por esto estoy llamando de P0 chico, tal cual. P0 es definido como RT sobre A en las 5 medios. Y vamos a ver que las unidades de P0 va a ser alguna cosa como Newton por metro cuadrado, por mol, o por número de partículas, ¿no? Número de partículas. Entonces es Newton. ¿Cierto? De esta parte nosotros no se puede como sacar muchas cosas más, pero nosotros sabemos entonces que las unidades de la función de Gibbs, ¿cierto? Vamos a aplicar ahora, vamos a usar este como operador de unidades y vemos que podemos reescribir esto que como las unidades de G de Gibbs va a ser solamente las unidades de RT. ¿Comprende esto? Porque el logaritmo no tiene ninguna unidad. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la unidad de la función de Gibbs? Déjame preguntar así. ¿Cuál es la unidad de la energía libre de Gibbs? De la energía de Gibbs. ¿Sí? ¿Joule? Exacto. Es Joule. Entonces nosotros sabemos que esto es Joule porque es una energía. Y ustedes pueden se recordar, tal vez ustedes saben, que por ejemplo, se define la energía de Gibbs como es la transformada de Legendre, pero es E más PV menos TS. Así se tiene como energía acá, esto tiene que ser energía. Pero se llama energía libre de Gibbs porque es una energía. Entonces, J. Pero mira que entonces, y esto acá tiene que ser las unidades de R veces unidad de temperatura, ¿cierto? Estaríamos alegando que las unidades de R, entonces, Joule por Kelvin. Ahora acá, ustedes podrían se preguntar si esto está correcto o no. ¿Legamos en las unidades correctas de R? Bueno, ustedes pueden saber o no, pero si saben, las unidades de R son Joule, Kelvin, por mol. Y esto sale, por ejemplo, para el gas ideal. Nosotros sabemos que si vamos a hacer como para el gas ideal, que energía F medios nRT, sabemos que esto acá es verdad. Gas ideal. Y esto tiene que ser igual a Joule. Entonces, de acá podemos ver que las unidades de R tienen que ser Joule Kelvin por mol. ¿Está bueno lo que yo hice acá? Básicamente estoy diciendo que si la energía es F medios de nRT,
y eso no tiene unidades, entonces todas las unidades de energía que es Joule tiene que ver de mol, de R y de temperatura. ¿Cierto? Y como es una constante de gases universales, nosotros podemos ver de acá que esta es las unidades. Entonces, lo que está pasando acá, que tenemos un error, sería como algo errado acá, que está faltando como un mol, porque esa es la constante universal de los gases. Y entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que está faltando un N acá, ¿cierto? Pero un N igual a un mol. Y así, haciendo esta análisis dimensional, nosotros podemos ver que nosotros no sabemos lo que es esa sustancia, nosotros no sabemos computar nada, pero sabemos que sea lo que sea esta sustancia, tiene que tener un mol. Porque acá necesita tener un N, y si nos estamos viendo N acá, entonces ese N tiene que ser un mol para que la unidad de R esté correcta. Entonces tiene que ser un mol para la análisis dimensional de R esté correcta. ¿Comprenden? ¿Sí? ¿No? Yo entendí. Qué bueno. Entonces, esta es como una herramienta que ustedes pueden tener que los físicos usan mucho, ¿cierto? Entonces, como nosotros no sabemos nada de nada, pero sabemos que tiene que ser un mol para el análisis dimensional. Entonces, este fue el modo 3. Ahora, nosotros vamos a hacer el modo 4. 5. Ahora, la P3 de modo 4. ¿Estas resoluciones están interesantes para ustedes o está como muy básico? Bueno, tenemos Es solamente interesante ver cómo resolverlo a puro análisis dimensional, la verdad. No se me habría ocurrido. Sí. Bueno, entonces qué bueno. Entonces ahora el modo 4. Y bueno, el modo 4 es, ok, entonces nosotros hicimos el modo 3. O sea, nosotros sabemos que es un gas ideal. O sea, sabemos que PV es igual a NR. No, perdón. No es esto. Hicimos el modo 3. Y yo sé que PV es igual a nRT y que esto es igual a gas ideal. O sea, nosotros hicimos el modo 3, solamente sabemos que N es igual a un mol. Entonces, este es un mol, ¿cierto? Y sabemos esta relación de gas ideal. Entonces, ahora, sí, y también, sé que dG es dV de P menos S de T. ¿Ok? Y ahora, sabiendo, só sé que es un mol del modo 3, sé que esta relación de gas ideal y sé esto. Y quiero ahora como tentar descubrir cuál es el tipo de sustancia. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cierto? La estrategia es como encontrar, hacer una integral acá, ¿cierto? Para encontrar una función de G y comparar para el gas ideal y comparar con el resultado y comparar con el planteamiento del problema. O sea, vamos como asumir que es un gas ideal, vamos a encontrar la G, y si es un gas ideal, entonces, después de nuestra integración, tiene que ser la misma relación. O sea, este modo 4 sería como un problema distinto, diciendo que como teniendo la ecuación de estado de un gas ideal, encontré la función de Gibbs, ¿cierto? O sea, es un problema, la estrategia es comparar con gas ideal
Y es como si estuviésemos haciendo el camino reverso. Reverso está cierto en español, ¿cierto? O sea, sería como si nuevamente si tenemos la ecuación de estado y queremos llegar en la ecuación de Gibbs. ¿Ustedes saben cómo hacer esto? ¿Se recuerdan? Por lo menos yo no. Cierto. Entonces, Yo mira tampoco. que nosotros tenemos dos ecuaciones. ¿Ok? Si nosotros queremos hacer una integral de todo esto, vamos a hacer la integral de dg más integral de esos otros términos del otro lado. Mira que vamos a integrar en dp y en dt, y las variables que tenemos acá es v y s. En nuestra ecuación nosotros tenemos v, pero no tenemos s. Entonces, con un poco de experiencia o como tentativa y error, ustedes verían que la mejor estrategia es como hacer una integración para temperatura constante, ¿cierto? Porque sí puede ser esto, y porque es la ecuación que nosotros tenemos. Entonces, nosotros vamos a decir que T es igual a un T0, que es constante. Así, tenemos para un T0, va a ser igual a V de P, ¿cierto? Y esto acá es exactamente la misma relación que ya encontramos, ¿cierto? Es la misma cosa, pero puedo escribir como este diferencial total porque es para T constante. Entonces es como que la función solo depende del volumen, ¿cierto? De la presión, perdón. Entonces ahora integro y voy a tener la integral de 1 a 2, que de estado 1 al estado 2, toda integral tiene que ser así, igual a integral de 1 a 2 de v de p. O sea, na verdade acá no estamos haciendo el problema, la P3, estamos haciendo un problema nuevo, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer ahora voy a integrar diciendo que es un gas ideal para el gas ideal. O sea, tengo que cambiar V por NRTP. Y así, o sea, voy a decir que V es igual a NRTP. Y en nuestro caso, como N es igual a 1 mol, voy a decir que V es igual a RT sobre P. ¿Cierto? Así. De este lado acá, vamos a ter la integración de la función para el en T0, porque es para temperatura constante. Entonces, la idea en estos casos siempre es bueno que se integra hasta la variable que nosotros queremos, que es la presión, menos una constante de integración, que va a ser un G de P0 y T0. Y de este lado de acá va a ser la integral, entonces, de P0 a P de RT sobre P. Vamos a poner una línea acá solo para matemáticamente ser correcto. Y digamos que es RT ln de P sobre P0. Así, esto es una constante de integración. Entonces, una constante. Este P0 es una constante y podemos reescribir esto como la función de Gibbs de P y T0 va a ser igual a RT ln de P sobre P0 más una constante. Y así, y ahora nosotros podemos comparar con la función de Gibbs del enunciado. Y recuerden, vamos a ver de la análisis dimensional que es más bueno, que por eso que dice que hicimos el modo 3. Acá, modo 3. Y podemos ver que tiene la misma estructura. Es un NRT ln de P sobre P0. Y esto es como una constante, varias constantes que nosotros podríamos sumar acá. Y vemos que esto acá tiene la misma estructura. Entonces podríamos concluir C
concluye que es gas ideal. ¿Cierto? Entonces, este sería como el modo 4, que na verdad es el ejercicio reverso, extendiendo una ecuación de estado, quiero llegar en el... Porco, cara. Perdón. Entonces, teniendo la ecuación de estado llegar en el potencial termodinámico, que es el reverso de que el problema pidió, que es teniendo el potencial termodinámico llegar en la ecuación de estado. ¿Está bueno? ¿Se comprende lo que yo hice? Sí, ¿Sí? O sea, y ustedes podrían usar esto a partir de otras cosas. Por ejemplo, si fuera como fuera una ecuación de Van der Waals, ¿cómo encuentro la ecuación de estado? Simplemente en este paso acá, tiene que cambiar V pelo V de Van der Waals, que es como distinto. Y si fuera para encontrar la entalpía, entonces ustedes podrían como encontrar la función de Gibbs y después tentar hacer como una transformada de Legendre para encontrar la entalpía, o simplemente empezar con el diferencial de la entalpía, ¿cierto? Y hacer la misma cosa de la integración. Entonces, la mecánica es siempre la misma. Y la idea es que teniendo una ecuación de estado, se puede llegar en la ecuación de los potenciales termodinámicos y de los potenciales termodinámicos llegar en la ecuación de estado. Y algunas veces se llama la ecuación de energía como una ecuación de estado también, porque es una ecuación de estado, pero en general, pero esta siempre solamente se llama ecuación de estado, que es que tiene las variables intensivas. ¿Ok? ¿Esto fue fácil para ustedes o no? ¿Cree que la clase está buena? ¿O están como perdiendo tiempo acá? Alguna cosa así. Está buena para practicar matemáticas y para entender un poquito más. Sí, porque por mi experiencia como estudiante, me parece que la parte que más dificulta para hacer los problemas esta parte matemática. Perdón, ¿ia hablar alguna cosa? ¿No? Ahora, ¿quiere decir algo, Leona? Ok, ahora la P3, el modo 5. Y ahora esta es la parte que más interesante, porque en las otras partes nosotros tuvimos que como depender del formulario, pero si uno no tiene el formulario, y lo que yo quería transmitir para ustedes en la resolución del modo 1 y modo 2 es que nosotros no sabíamos más lo que estaba pasando. Simplemente estábamos usando las ecuaciones y tal vez ustedes estuvieron con la sensación de, ok, es cierto, pero esto, ¿por qué es esto? Y entonces la idea del modo 5 no tiene formulario. Yo no sé las ecuaciones, pero yo sé lo fundamental. Ahora demostrar para ustedes que podemos llegar en el resultado. Entonces, la primera cosa es que nosotros no sabemos nada, pero sabemos lo fundamental de termodinámica. Y el problema nos dice la función de Gibbs, entonces tenemos la función de Gibbs. Entonces, la función de Gibbs más el fundamental. ¿Cierto? Entonces, na queremos saber capacidad calorífica a presión constante. ¿Cómo encontramos? Entonces, ahora
esto acá voy a quedar un rato haciendo, pero voy a llegar hasta el final. Después ustedes tienen como esto grabado para ver, porque acá voy a usar todas las herramientas matemáticas que creo que son importantes para de ahora adelante. Y no todas, pero varias. Pero entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, la primera cosa sería, vamos a empezar del fundamental, de las definiciones. Y uno sabe o debería saber que la capacidad calorífica a presión constante, la definición es la variación de calor por la variación de temperatura a presión constante y que la capacidad de calor a volumen constante es del T a volumen constante. Y esto es como una definición. Entonces, definición como que velocidad es de R de T. Entonces, es una definición. Bueno, ok, entonces yo quiero esto. Sé que esta es la definición, pero yo tengo la función de Gibbs. ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces, tenemos que usar el fundamental. ¿Cuál es el fundamental? Y vamos a ver que vamos a tener que hacer alta matraca para llegar en G, pero en Gibbs, para poder encontrar esto. Pero la idea es exactamente hacer este ejercicio con ustedes. Entonces, el fundamental, la primera ley, ¿cierto? Entonces, de la primera ley, nosotros sabemos que dE es del Q más dW, ¿cierto? Ahora, ustedes pueden saber también que agora temos que poner outras coisas fundamentais. Por exemplo, a variação do calor, nós sabemos que é TdS, certo? E outra coisa fundamental é que a variação de trabalho é menos PDV, certo? Então, podemos escrever isto como T ds menos PDV. Assim, com todo esto acá, com todas essas coisas fundamentais, nós podemos escrever, por exemplo, que, que del que es TdS, pero también que del que en relación a temperatura, a energía, es dE más PDV, ¿cierto? Ahora, ¿cómo que encuentro CV, por ejemplo? Entonces, CV es la variación de calor en relación a temperatura para V constante. Y lo que tengo que hacer es reemplazar el delta Q por esto acá. ¿Cierto? Pero el volumen es constante. Entonces, simplemente va a ser dE. Entonces, es dE por dt a volumen constante. ¿Cierto? Entonces, este está listo. Ahora, para CP, que en la verdad es lo que nosotros queremos, pero estoy haciendo los dos porque la idea no es resolver la P3, porque ya resolvemos de 4 modos distintos, es como practicar esto. Ahora, para CP, bueno, usamos la definición, a presión constante. Ahora, reemplazamos, ¿cierto? Entonces, ahora la presión es constante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un acá, del E, del T a presión constante, más P constante, del V, del T a presión constante. Y llegamos a las definiciones de calor específico a volumen y presión constante. Y mira que esto es general, porque no estamos usando ninguna ecuación de estado. Ahora también podemos reescribir esto como en función de la entropía. Y uno podría ver directamente de esta ecuación acá, ¿cierto? Que podrías escribir esto. O sea, CV, de acá, usando esta definición, se podría escribir directamente, perdón, que esto va a ser T de S, del S, del T, a V constante, y que esto es T del S, del T, a P constante. Entonces, en vez de usar esto, usamos esto
acá y llegamos directamente en los resultados que tenía en el formulario. Ahora ustedes podrían se preguntar, ok, pero ¿esto realmente está correcto? Entonces, porque ustedes podrían pensar, ok, pero yo estoy cambiando esta variación de calor por una cosa que tiene temperatura y entropía y estoy derivando en relación a temperatura, pero entonces yo no debería como derivar esto en relación a T y DS ser una cosa distintas. Entonces ustedes podrían estar con dudas en relación a esto. Entonces ahora vamos a verificar si estas cosas están correctas mesmo. Entonces esto y esto estão corretos e vamos usar agora uma outra ferramenta matemática para provar. Porque como em termodinâmica nós temos muitas equações, é sempre bueno poder sempre comprovar que as coisas estão certas. Então, basicamente, o que nós queremos, então, é 7 P3 modo 5. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es comprobar esta relación, que de LE del T a volumen constante es realmente igual a del S del T a V constante. Y esto se ve, ¿cierto? La idea ahora es comprobar esto. ¿Dónde puedo poner esto? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo ustedes podrían hacer esto? Entonces vamos... ustedes no estaban viendo. ¿Cierto? Entonces ustedes pueden se recordar ahora de una cosa de matemática importante para termo, que si tenemos una función, ¿cierto? Y si decimos que esta función es una función de x, y en z, nosotros sabemos que el diferencial total de esta función va a ser, ok, ustedes, del x dx más la función del y, o sea, de y del, ¿cierto? Esto es verdad. Es una construcción. De modo que usando esto, si nosotros queremos ver lo que es de phi de x para y y z constante, esto es exactamente igual a de phi del x. ¿Cierto? Entonces está bueno. Pero mira ahora, lo que pasa si nosotros queremos derivar esta función en relación a una otra variable, que es el tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Y si tenemos x de t, y de t, z de t. Lo que nosotros tenemos que usar acá ¿cierto? Ustedes saben que tienen que usar. Es la regla de la cadena. Ahora mira. La energía es una función ¿de qué? La energía es una función de S, de la entropía, del volumen y del número de partículas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la derivada del E, del T, nosotros tenemos que usar una regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, así, esto va a ser igual a aquí, ¿cierto? Yo voy a hacer más abajo acá. Esto va a ser del E, del S, del T, pero para V y N constantes, más del E, del V, del S, para V y N constantes,
más del N, del E, del N, del N, del T, a V y N constantes, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros queremos, entonces, hicimos esto acá, pero queremos para volumen constante. Pero también queremos para N constante porque si estamos como viendo la capacidad de calorífica, no queremos que el material esté como fijo, ¿cierto? Entonces no queremos que tenga cambio de N. Entonces, cuando escribimos esto está un poco implícito que N es constante. Pero así podemos, de acá podemos ver que del E, del T, para V y N constante va a ser igual a del E, del S, del T, para V y N. ¿Ok? Entonces ahora, simplesmente usando como regla de la cadena, no estamos usando nada más que esto, entonces es fundamental, nos podemos ver que si compararnos esto con esto, ¿cierto? Podemos ver que acá tenemos la misma cosa, del S del T, y ahora tenemos este otro, tenemos esto acá, que nosotros no sabemos lo que es. Pero si esto es igual a temperatura, entonces ¿cómo encontramos la solución? Ahora, ustedes podrían como se recordar o no que la diferencial de la energía, como saber la fórmula, es T de S menos P de V más mi de N, potencial químico, ¿cierto? Entonces, de acá ustedes ya podrían ver que del E, del S para V y N constante va a ser igual a temperatura, ¿cierto? Pero ustedes tendrían que saber esto. Entonces, esto es igual a T y está probado. Entonces, si el problema fuera como demuestre que la capacidad de a volumen constante es esta acá. Ustedes podrían hacer esto para hacer la demostración. Pero una cosa más. Ahora voy a adentrar en otra cosa matemática importante. ¿Cómo puedo llegar en esta relación? Por ejemplo, el profe va a ver con ustedes la relación de Gibbs-Duhem y ustedes tendrían que como... a veces es bueno saber esto o saber cómo llegar en esto. Entonces, ¿cómo que yo puedo llegar en esto? ¿Cómo que yo puedo encontrar esa relación? ¿Ustedes saben? Okay. Yo voy a seguir. Entonces, no sé si ustedes están como durmiendo porque esto está como boring. No sé, no me recuerdo cómo llegar a eso. Ok. Entonces, P3, modo 5. Entonces, ahora quiero llegar en el diferencial de la energía, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos escribir el diferencial total de cualquier función, incluso de la energía. Entonces, para encontrar esto, la única cosa que ustedes tienen que hacer es escribir esto, que E es una función E de S, V y N. Y el momento que se escribió esto está listo, porque ahora ustedes tienen que hacer el diferencial de energía. Entonces, por esto vamos a ver que de E va a ser o qué? La derivada de E en relación a S, de S para V y N constante, más del E, del V, de V para S y N constante, más del E, del N, de N, para S y V constante, ¿cierto? Y esto ustedes pueden hacer para cualquier potencial químico, para la entropía, para cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, ok, entonces encontré la parte diferencial
pero entonces podemos como identificar cosas acá, ¿cierto? Tenemos de S y tenemos de S acá. Tenemos de V, tenemos de V acá. Tenemos de N, tenemos de N acá. Pero ¿cómo que yo encuentro que la temperatura es esto, que menos la presión es esto y esto? Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que ir al fundamental. Y el fundamental es la primera ley. Entonces, ahora, más primera ley. Lo que nosotros vamos a ter, entonces, es que de la primera ley, yo voy a escribir abajo acá. Entonces, de la primera ley, nosotros sabemos que de E es la variación de calor, ¿cierto? Más, ahora, una vez que nosotros estamos hablando de moléculas, y ustedes ya, creo que ya vieron eso con el profesor, tenemos no solamente el trabajo mecánico, pero vamos a ter trabajo químico también, ¿cierto? Entonces, la primera ley tiene que ser la variación de energía, es el calor, el flujo de calor, más la variación de trabajo mecánico, más la variación de trabajo químico, hecho por las reacciones de las moléculas, ¿cierto? Pero una cosa fundamental nuevamente, nosotros sabemos que de que es T de S, nosotros sabemos que el trabajo mecánico es menos P de V, fundamental, y bueno, este es fundamental, pero es nuevo para ustedes, pero sabemos que el trabajo químico es el potencial químico de N, pero este es fundamental también. Entonces, matemática básica, diferencial total, primera ley y las tres relaciones fundamentales. Y así nosotros podemos llegar entonces que por comparación, que esto acá tiene que ser igual a temperatura, que este acá tiene que ser igual a menos la presión y que esto acá tiene que ser igual al potencial químico. Y así nosotros podemos llegar en las ecuaciones que algunas personas van a poner como nombres distintos, que yo no me recuerdo, y podemos llegar que la derivada de la temperatura de la energía en relación a S para V y N constante es igual a la temperatura, que la derivada de la energía en relación al volumen para entropía y número de partículas constante es igual a menos P, y que la derivada en relación a la energía en relación al número de partículas para S y V constante es igual a mu, al potencial químico. Y así nosotros conseguimos llegar en esta relación. Y ahora nosotros tenemos certeza, totalmente certeza absoluta, que este del E en relación a S para V y N constante está acá, es la temperatura. Y así podemos como comprobar, solamente en una de las cosas fundamentales, que esto acá está correcto. Que sí, que realmente la derivada de la energía por la temperatura volumen constante es igual a T de S de T. ¿Se comprende lo que yo hice? Como paso a paso. Ok, entonces, ahora, ¿alguna pregunta? Yo quedé claro. Qué bueno. Yo siempre tengo la duda si esto es una cosa fácil para ustedes o no, pero yo creo que para algunos tal vez eso sea una cosa fácil, pero para otros creo que tal vez no. Bueno, entonces ahora tendríamos que como, ok, vamos a ver para CP. Entonces ahora para CP nosotros vamos a usar una otra cosa que ustedes ya vieron, que son la transformada de Legendre, y vamos a hacer cambios de potenciales termodinámicos. Entonces, en este modo 5, nosotros estamos ejercitando todos como las herramientas fundamentales de ustedes. Entonces, queremos ahora ver esto acá, ¿cierto? Bueno, creo que ustedes van a pensar entonces que ahora nosotros vamos a hacer una cosa equivalente, ¿cierto? Así, solo así nosotros podemos ver que si CV es igual a del E, del T, a V constante, y por diferencial total,
nosotros vimos que esto va a ser del E, del S a V, bueno, pensé que V y N constante, pero después ustedes, del S del T, podemos ver que esto es igual a temperatura, V y N, y este T del S del T a V y N, y si yo estoy como impondo que delta N sea igual a 0, entonces esto acá es T del S del T a V constante. Entonces legamos en esto. Entonces ahora para CP nosotros vamos a tener que usar vamos a ver que va a aparecer la entalpía acá. Entonces la P3 modo 5. Y lo que nosotros queremos hacer ahora es... no. Calma. Vamos. Okay. Entonces ahora, ¿cómo llego en CP? Bueno, o mejor, ¿cómo llego que CP es T del S del T, P, que es igual a del E del T a P constante, más P del V del T a P constante? Bueno, ustedes podrían pensar de intentar hacer la misma cosa que hicimos, que si se recuerda que que nosotros hicimos fue decir que E es una función de S, V y N, entonces tendríamos que usar una regla de la cadena, ¿cierto? Y solo como cambiaríamos acá después en el final que P es constante. Lo que pasaría es que tendríamos una cosa acá, entonces lo que cambiaría es que tendríamos que pasar esto só que para P constantes. Pero el problema que iría como aparecer acá es que al hacer este paso acá, la definición que de S de T, V por N es igual a temperatura, es para volumen constante, no para presión constante. Entonces, si usásemos la misma construcción, no se podría hacer. Entonces, o que uno puede hacer es ver los ferramentales termodinámicos que uno tiene y puede ver acá que si P, como P es constante, entonces yo puedo reescribir esto como del T a P constante de E más PV. ¿Cierto? Ahora, ¿o qué es esta cantidad? ¿O qué es esto? Ustedes ya vieron en la cátedra esto. Pueden no recordar, pero esta es una cosa fundamental. La idea toda de este modo 5 es que tiene cosas que son fundamentales y cosas que no son fundamentales. Si ustedes subieran las cosas fundamentales, mismo que ustedes lleven mucho tiempo, como este modo 5, ustedes pueden encontrar las respuestas. Entonces, esto es una cosa fundamental. Esto es una transformada de Legendre. ¿Sí, Agustín? Entalpía, ¿no? Esto, muchas gracias. Sí, y más una cosa, muchas gracias a los dos, Leonel y Agustín, porque están como interactuando bastante. Esto es muy bueno. Esto es la entalpía. Entonces, simplemente usando como matemática básica el fundamental, uno puede escribir que la
Cp es la derivada de la entalpía en relación a temperatura para presión constante. Ahora, se recuerden que ¿cuál es la idea de la entalpía? La entalpía, como todos los otros potenciales termodinámicos, es que ellos son buenos para cuando tenemos alguna cosa que está constante, ¿cierto? Entonces, la entalpía, así como energía libre de Gibbs, es una como una energía, y es cuando nosotros las variables son S, P y N, o sea, estamos cambiando el volumen por la presión, que es lo que escribimos acá, E más PV. Y esto acá es una transformada de Legendre que yo voy a hablar un poquito en los próximos minutos. Y esto acá es bueno para cuando la presión es constante. Es bueno para problemas que la presión es constante. Así como la energía de Helmholtz es bueno para cuando tenemos la temperatura constante, que de ahí se cambia el S por T. Y la ecuación de Gibbs es buena para cuando la presión y la temperatura son constantes, que es cuando nosotros estamos teniendo como condiciones de laboratorio o una transición de fase, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ver, si ya no vieron con el profe, que la función de Gibbs tiene a ver con como los potenciales químicos y reacciones químicas, así. Entonces, ahora tenemos estos dos, ¿cierto? Y ahora nosotros podríamos como usar esta relación para encontrar esta relación acá, ¿sí? Se podría hacer esto. Pero en termodinámica se puede llegar en los mismos resultados de distintos modos. Entonces, la idea acá sería entonces intentar como usar la relación que nosotros tenemos de la entalpía, como podríamos hacer un diferencial total de entalpía, hacer como un dH del S, del P, del N, ¿cierto? Entonces podríamos hacer como podemos hacer podríamos hacer una cosa, por ejemplo, decir que del H del T, la misma cosa, va a ser del H del S del T para P y N, más del H del P del T para S y N, más del H del N del T para S y P. Y ahora nosotros teríamos que como hacer la misma cosa, entonces teríamos que ver como, ok, entonces si la presión está constante, teríamos que intentar como hacer lo mismo que hicimos, después comparar con alguna cosa como primera ley para tentar como encontrar, ¿cierto? Porque una vez que nosotros tenemos como diferencial de, o podría, por ejemplo, de acá, si quiero saber cuál es la diferencial de DH, entonces uno podría como escribir que DH va a ser DE más DPV más VDP. D. ¿Cierto? Pero nosotros ya sabemos lo que es D, entonces podrían como reemplazar acá y encontrar. Pero tiene un otro modo que creo que es más rápido, que sería, bueno, llegamos en esto. Ahora, pero lo que nosotros queremos es alguna cosa que tiene como G, ¿cierto? Función de Gibbs, que es la ecuación que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo que puedo como hacer con que en esta relación aparezca un Gibbs? ¿O qué uno podría hacer? Como de cosas fundamentales, digamos, en esto. Y ahora yo quiero que esto cambie para un Gibbs, porque tenemos Gibbs. Entonces, nosotros teníamos la entalpía, estaba resuelto nuestro problema. Pero tenemos Gibbs. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que tenga un Gibbs acá? ¿Alguna idea? Tiene que se recordar que este modo de resolución es
tenemos que usar cosas fundamentales, que son como primera ley, segunda ley, cosas matemáticas básicas y estas relaciones de los potenciales termodinámicos. Entonces, o que uno podría escribir es una cosa fundamental, que Gibbs es el cambio del volumen por presión y el cambio de la temperatura, de la entropía por la temperatura. Y uno puede ver que acá es entalpía, ¿cierto? Entonces puedo escribir que esto es H menos TS. Y así puedo decir que la entalpía es Gibbs más TS. ¿Cierto? Ok. Ahora tenemos Gibbs. Vamos a poner esto acá. Entonces esto va a ser del T a P constante de Gibbs más TS. Ahora mira, siempre cuando nosotros no sabemos cómo hacer una derivada, lo mejor que nosotros podemos hacer es como derivar todo y después ver lo que pasa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer acá una derivada y acá tenemos dos derivadas, regla del producto. Y vamos a escribir que esto va a ser entonces del G del T a P constante más derivada del primero, que es temperatura, por temperatura es 1. Entonces esto es más S, más la derivada del segundo, que es la temperatura, la derivada del S del T a P constante. Y nosotros encontramos que esto es igual a esto acá. ¿Ok? Ahora vamos a comparar. Bueno, nosotros no sabemos si esto es verdad porque queremos como deducir, pero si uno sabe que esto es verdad y uno escribe esto, entonces para estas dos cosas serem verdad al mismo tiempo, ¿cuál es la condición para que esto y esto sea verdad? Estos dos acá. O sea, que los dos primeros se anulen. exactamente. Entonces, para esto ser verdad, o en otras palabras, esto va a ser verdad. Entonces, esto es cierto si, tengo que botar esto, suspense. Entonces, esto va a ser verdad si del G, del T, a P constante más S es igual a 0, o sea, si del G, del T, a P constante es igual a menos S. Entonces, esto va a ser verdad si esto for verdad. Y si ustedes miraren los primeros modos que nosotros usamos para resolver los problemas, ustedes van a ver que exactamente llegamos en esta relación, ¿cierto? Pero en este caso acá, estamos en como que aún no sabemos si esto es verdad. Pero si es verdad, ya podríamos como de acá usar el modo 2 de resolución. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cierto? Pero tendríamos que como probar esto. ¿Y qué tenemos que hacer para probar esto? Bueno, la idea ahora sería escribir o qué. Es siempre la misma cosa. Tenemos que decir que G es una función de... ¿Cuáles son las variables del potencial de energía libre de Gibbs? ¿Ustedes se recuerdan? En la energía libre de Gibbs, lo que nosotros estamos haciendo es
tiene una cosa en el chat, debe ser porque está tarde. Sí. TPN, exacto, TPN, no es porque está tarde. Entonces, de temperatura, presión e N. Ahora, saber esto acá es una cosa fundamental, ¿cierto? Saber el diferencial. Entonces, esto es fundamental. Que es la misma cosa que esto acá. E menos TS más PV, que también es entalpía, menos TS, que también es igual a la función de Helmholtz, más PV. Creo que es esto. Sí. Ahora, ¿ustedes vieron con el profe transformada de Legendre? Creo que no. Creo que no. Cierto. Lo que está por detrás de estas transformaciones de los potenciales termodinámicos es la transformada de Legendre. Y el importante es, esto es solo un nombre, transformada de Legendre, que es la última cosa matemática que voy a ver con ustedes. Entonces, este es como casi el final de la clase. Y la idea de la transformada de Legendre es que si uno tiene una función, ¿cierto? Entonces yo tengo una función que es un f, y este es un f de x, ¿cierto? Entonces, este es como un paréntesis. Então, esto acá, transformada de Legendre. Si yo tengo un f, ustedes concordan conmigo que yo puedo escribir una derivada. Entonces, si esta función tiene derivada, yo puedo escribir esto, y yo puedo definir esto acá como un p, que es la derivada. Es una letra cualquier, un P, ¿cierto? Podría ser una otra letra. Entonces, hacer la transformada de Legendre es simplemente escribir una nueva función, esta función acá, de modo que yo voy a cambiar la variable por la derivada de la variable, que es P. Derivada en relación a la variable. De modo que yo voy a tener una función de P y no de X, pero que se define como la función de X menos X veces P, o en otras palabras, la F menos X del F del X. Esto es hacer la transformada de Legendre. Esto es una cosa matemática, se recordar de esto es una cosa matemática simple, o pero menos como, por eso como pesquisada en el Google, pero esta es la definición. Entonces, básicamente estamos como definiendo esta función en esto. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque en algunos, imagina que tenemos una función que solo depende de X, y X es constante en el proceso. Entonces, es una cosa más simple. Pero imagina que estamos en una situación donde o que es constante es la derivada. Entonces, yo puedo, si yo puedo reescribir una función donde que la variable principal es la derivada, va a ser mejor para trabajar, porque la derivada es constante. Ahora vamos a reemplazar estas cosas acá, por ejemplo, vamos a llamar, no quiero errar ahora, vamos a llamar vamos a definir la energía como F, ¿cierto? Vamos a definir la X, definimos como V, ¿cierto? Y el contrario, y vamos a hacer que, entonces, del E, del V, que nosotros sabemos que es menos P, ¿cierto? Entonces, si quiero como escribir la transformada de Legendre de la energía, voy a tener una función
que nosotros le llamamos de entalpía, ¿cierto? Pero podría ser un nombre cualquier por enquanto, ¿cierto? Que es igual a F, E, menos V, veces la derivada de E en relación a V, del E del V. Ahora, esto como nosotros no es tan fundamental, pero nosotros legamos esto por cosas fundamentales, ¿cierto? Y entonces podemos reemplazar acá. Entonces tenemos que E es más PV. Y tenemos la transformada de Legendre de E en relación a V, que es la entalpía. Y es por esto que tenemos estas cosas acá. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que la función de Gibbs es E menos TS, en la verdad que nosotros estamos diciendo es que E menos del E del S veces S menos del E del V veces V, que reemplazando por las cosas que conocemos es E menos TS menos más PV. Bueno, ¿cierto? Entonces, este es un otro último comentario que creo que es importante. Entonces, esto fue como un paréntesis. ¿Esto fue bueno para ustedes o fue como básico? ¿Fue como pérdida de tiempo? No sé, a mí me ha parecido interesante. Cierto. Entonces, la idea acá es como que es como en el modo 5 acá, es como ustedes pueden hacer para saber lo que están haciendo. Entonces, la idea es que la manera más fácil es como saber las cosas básicas y esenciales, pero saber cómo jugar con estas cosas. Entonces, esta es la idea y ustedes pueden ver que esto es la cosa más poderosa, porque nosotros podemos resolver cualquier problema sin necesitar ningún formulario, ¿cierto? Solo con las cosas básicas, que esa es la idea de hacer física, ¿cierto? Pero ustedes también podrían decir, bueno, no necesito esto porque yo tengo Google y toda vez que voy a hacer mis trabajos, yo voy a tener como las ecuaciones. Entonces todo esto que estoy mostrando para ustedes no sería bueno. Entonces, depende de que ustedes van a trabajar también, ¿cierto? Entonces tal vez algunas personas piensen que esto acá sea como no sea muy útil. Pero entonces la última cosa es que queríamos como encontrar si esto es verdad, ¿cierto? Entonces queremos probar modo 5. Queríamos probar que del G del T a P constante es igual a menos S. Entonces, lo que uno tendría que hacer teria que usar o como regla de la cadena o diferencial total, hacer alguna combinación con la primera ley y también con las construcciones de potencial termodinámico. Entonces, podríamos como approach this problem de dos maneras para probar esto. Entonces, queremos, es verdad. O que uno podría hacer? Podría como escrever que, bueno, nosotros sabemos que G es, como ustedes hicieron, es de P, T, P y N, ¿cierto? Entonces, podríamos escribir como un... Pero también sabemos que G es... Entonces, acá no sería un poco extraño hacer regla de la cadena porque la derivada del G en relación a T va a ser del G en relación a T, porque es una de las variables, no es como la energía, ¿cierto? Pero nosotros también sabemos que G es E menos TS más PV. Ahora nosotros vamos a aplicar los diferenciales en estas dos estructuras de G y nosotros sabemos que tiene que ser la misma cosa, ¿cierto?
Entonces, voy a hacer abajo acá. Entonces, desde acá tenemos que el diferencial de G va a ser del T a P, opa, esto es P y N. P y N, del G, del T, P y N de T, más del G, del P a T de P a T y N constante, más del G, del N a dN a T y P constante. ¿Cierto? Diferencial total. Ahora, pero podemos aplicar el diferencial acá también. Entonces tenemos dG, va a ser dE. Ahora, ustedes pueden ver que acá tenemos dos diferenciales, ¿cierto? Vão ser 4 términos acá, porque tenemos que hacer de cada una de las cosas. ¿Ok? Entonces, ese dE menos T de S menos S de T más P de V más V de P. Nosotros ya sabemos lo que es DE. Entonces, lo que ustedes pueden... nosotros ya hicimos esto, Pedro, si ustedes se olvidaron, ustedes tendrían que hacer toda la cosa, hacer la diferencial de esto, hacer la diferencial así, comparar con la primera ley, y ustedes llegarían que DE, que hicimos antes, DE va a ser igual a T de S menos P de V, menos P de V, más mu de N. E poderíamos ter como um somatório acá também. De K. Para todos os casos. Porque poderíamos ter um E que fuera como função de E de S, V, N1, N2, N3, N4, ¿cierto? Entonces teríamos como cada una de las derivadas, teríamos una cosa así. Entonces ahora nosotros podemos ver que vamos ter cosas que vão se cancelar acá en DG. Ok, pero yo voy a poner como só tiene un tipo. Um tipo acá. Entonces va a ser só DN. Entonces acá va a ser T de S menos P de V más mu de N con todas estas otras cosas. Entonces es menos T de S menos S de T más P de V más P de V más V de P. Agora podemos ver que vamos ter coisas que vão se cancelar e isto tem que ser isto porque é parte da estrutura do que estamos fazendo. Então, sempre quando vamos fazer este tipo de coisas, seja com Gibbs, seja com entalpia, sempre vamos reemplazar e vamos como cortar coisas. Então, acá vemos que cortamos T de S, esto com esto, menos PDV com mais PDV. E nós legamos que DG vai ser menos S de T mais V de P mais mi de N. E agora, como vocês já estão, depois da classe de hoje, vocês já estão como very good em analisar essas coisas, vocês já podem ver que probamos esta lista, esta relación, ¿cierto? Listo, ¿cierto? Porque queremos ver se a derivada de G em relação à temperatura é menos S. E acabamos de ver acá que se a pressão e se o número de partículas é constante, então estes dois é zero e temos que del G del T é menos S. Ou seja, ligamos acá. Então, listo. Então, nós legamos nesta estrutura
y llegamos en ese resultado simplemente por cosas fundamentales. Y ahora si nosotros iríamos como resolver la P3, entonces ahora nosotros vimos que si del G del T a P y N es igual a menos S, y se recuerden que nosotros entonces podemos ver que esto acá es verdad, ¿cierto? Entonces podemos, ¿y por qué esto es verdad? Y sí, y así, ¿cierto? Esto es 0, esta parte. Entonces digamos que realmente CP es igual a T del S del T, a P constante. Y ahora, usando estas dos cosas, ¿cierto? Simplemente tenemos como el modo 1 o el modo 2 de resolución, sale el resultado. Entonces, fue una clase larga, pero estas partes de termodinámica, si uno quiere hacer con cuidado para como comprender lo que está pasando, no tiene otras cosas que se hacer. Por ejemplo, otras cosas que podrían hacer acá, pero no tenemos más tiempo, es como demostrar para ustedes que realmente para o gas ideal se ve 3 medios de R es monoatómico y diatómico. Para hacer esto sería alguna cosa similar a lo que hicimos acá, ¿cierto? Que bueno, tenemos la ecuación de energía, pero no voy a hacer esto porque ya estamos acá mucho tiempo. Y vamos a ver. Sí, así. Entonces, sí, este duro el modo 5. Nosotros nos quedamos mucho tiempo haciendo, pero la idea acá, que como comentarios finales, es que el modo 5 no es para como desmotivar ustedes, ¿comprenden? El modo 5, na verdade, é para mostrar para vocês que a coisa é mais fácil. A ideia de que uno, sabendo as coisas básicas, pode como fazer todo. Só que demanda tempo, certo? Então, uma coisa que nós aprendemos quando vamos ficando mais viejos en esta coisa de ser sí, exacto, esta coisa de ser científicos, é que, na verdade, ramo não é que seja difícil ou não. Depois de tempo, depois de mais experiência, o problema vai ser sempre o tempo. Porque se uno tem tempo infinito, uno pode sempre usar o modo 5 para viver como científico, como en el trabalho, e sempre vai conseguir chegar em os resultados corretos. Pero vocês estão vendo como que o modo 5 é demorado. Então, com mais anos de estudo, vocês vão ver que realmente o que é difícil é ter tempo para fazer todo. Porque se uno tem tempo suficiente, na verdade que nada vai ser muito difícil. Desde que vocês salvam as coisas fundamentales. E uma das coisas mais fundamentais de todas é usar Google e livros. Estas muy fundamentales, muy bueno. Y también como preguntar para los colegas. Entonces, esto era la idea de la clase de hoy. Y lo que me gusta de las clases vía Zoom es que podemos ter más tiempo para como ver esas cosas distintas. Entonces, es esto. Muchas gracias y muchas gracias por la paciencia de se quedar hasta ahora. Fue como 2 horas de clase. Y un buen receso para ustedes. Espero que ustedes puedan descansar. Yo voy a descansar. Y es esto. Gracias. Muchas gracias, Leonel. Y mi consejo para ustedes es que hagan... déjame pasar. Solo quiero pasar unos problemas para ustedes hacer. Si quieren. Rápidamente.
Solo un ratito más. Si quieren como practicar estas cosas, ustedes pueden hacer los problemas es el 1081, 1082 y 1083 del libro que tiene YKL.pdf. Y na verdade, depois eu vou subir esto em um curso de Raci. De nada, gracias por la paciencia. Espero que esto tenha sido útil para ustedes. Y es esto. Entonces, se terminó la clase de hoy. Y si quieren como hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden me preguntar. Chao, buenas noches. Sí, vamos. Vale, Agustín. Gracias a ti. Chao.